Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a una nueva sesión de las jornadas de salud cuerpo-mente. Nos quedan muy poquitas sesiones ya para acabar, ¿eh? Acabamos este domingo, 3 sesiones contando con esta y finalizamos. Buenas Flavia, Betty, Diana, María, ¿qué tal? Bueno, pues os traigo hoy un tema súper interesante, un tema muy bonito además y muy importante. El tema de las emociones, en el que vamos a repasar cómo es el procesamiento emocional, cómo es ese proceso, los componentes del proceso emocional. Veremos también una curiosa clasificación que se hace de los componentes del proceso emocional desde la perspectiva de las terapias focalizadas en la compasión. Pero lo importante de esta sesión, lo mollar, lo crucial, es haceros comprender que esto que llamamos proceso emocional viene de mucho atrás, ¿no? Se conforma mucho atrás. Esta forma de sentir que tenemos, de procesar las emociones, de desenvolvernos en situaciones, de vincularnos, de relacionarnos, se ha ido gestando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y tiene mucho que ver con esas etapas tempranas de nuestra existencia. Entonces, nos tiene que quedar clara una idea, y es que de esas etapas tempranas, de esas experiencias tempranas que llamamos las historias de apego, los vínculos, seguros o inseguros, todas las experiencias enriquecedoras, estimulantes o traumáticas, su frecuencia, su intensidad, pues de alguna forma van a determinar, ¿no? O van a conformar, o van a darle forma. Y me gusta hablar de dar forma a esa estructura nerviosa y mental de una determinada manera para que nosotros luego sintamos de determinada forma. Cada uno, como ha tenido un desarrollo particular, pues cada uno experimenta las emociones, experimenta las vivencias de una determinada forma. Entonces, crucial esos primeros momentos de la vida, cómo han sido infancia, adolescencia, porque van a determinar en buena parte cómo vamos a sentir, cómo vamos a ser por dentro luego a lo largo de nuestra vida. Así que bueno, vamos a empezar con un poquito de teoría, pero es muy sencillito en una presentación que os he preparado. Bien, a esto que llamamos, a todo lo llamamos emociones, ¿verdad? Porque hay veces que se confunden conceptos, se tratan como sinónimos, es algo más complejo que una simple cosa. En particular, cuando hablamos del proceso emocional, hacemos referencia a tres componentes básicos, que son las emociones, los sentimientos y el estado emocional, ¿no? Y el error común es tratarlos como sinónimos. ¿Verdad que todo el mundo sabe qué es una emoción, qué es un sentimiento o qué es el estado de ánimo? Pero son estos conceptos que si nos preguntaran definirlos, o sea, si nos pidieran definirlos, nos resultaría complicado, ¿verdad? Bueno, pues vamos a dar unos detalles de cada uno muy rápidamente para tenerlos claros. La emoción. Cuando hablamos de emoción, hablamos de lo puramente visceral, de lo que ocurre en nuestro cuerpo, de esa respuesta fisiológica ante un estímulo, ante una circunstancia, ante un evento. Entonces es toda esa respuesta que ocurre dentro de nosotros, ¿no? Esa respuesta nerviosa, hormonal, esa preparación que hace el cuerpo para tratar de responder o de buscar sentido a lo que está pasando. Ocurrencia de regiones que tienen que ver, bueno, con el sistema límbico, ¿no? Regiones que están involucradas específicamente en la respuesta emocional. Decimos que, pues, efectivamente, es visceral, es algo orgánico, ¿no? Es el componente más biológico, más visceral, arraigado en la biología, madurado a lo largo de nuestra historia evolutiva y cuya función primordial era la adaptación y la supervivencia.
Bien, al ser algo tan visceral, tan biológico, pues las influencias socioculturales de nuestro contexto pues son limitadas. Entonces, digamos que todo el mundo tenemos prácticamente las mismas emociones, se encuentran en todas las culturas a lo largo de la historia y efectivamente los factores ambientales, socioculturales influyen poco o nada. Bueno, esto es una clasificación artificial. Normalmente la encontramos separadas entre emociones primarias, que son las más innatas, digamos, las que menos se dejan influenciar. Alegría, miedo, ira, tristeza, asco, universales además, la encontramos en todas las personas, en todas las culturas, en todas las latitudes, de manera similar, se experimentan de manera similar y se expresan igual. Y las secundarias, algo más complejas y sí que se dejan influenciar muy levemente por nuestro contexto, nuestra cultura. Vergüenza, culpa, celos. ¿Verdad que nosotros, por ejemplo, los latinos, en LATAM, en Europa del Sur, vivimos la vergüenza y la culpa, por ejemplo, muy diferente a cómo se hace en el norte de Europa o cómo se hace en determinadas regiones de Asia, ¿no? Por ejemplo, en Japón. Bueno, pues eso en cuanto a emoción. ¿De acuerdo? Que quede claro. La respuesta orgánica, la respuesta visceral, fisiológica. El sentimiento, pues aquí avanzamos o subimos un peldaño más en cuanto a complejidad y hablamos ya de la experiencia subjetiva. Es esa interpretación, valoración que hacemos en base a toda nuestra experiencia previa, a todos nuestros conocimientos, y el sentimiento es el elemento diferencial de todo lo que vamos a hablar. Esto es el núcleo de cómo nosotros luego sentimos todas las emociones, todas esas experiencias que vivimos. Cuando hablamos de que una persona vive una experiencia de una forma y otra persona la misma experiencia la puede vivir de otra manera, hablamos de ese sentimiento, de esa valoración subjetiva que hacen. Entonces, si la emoción era algo de mucha intensidad, que venía, aparecía de forma súbita, pues el sentimiento ya es diferente, ¿no? Es baja intensidad y un poco más duradera. Un sentimiento puede durar pues días, semanas. Efectivamente, pues eso, depende de la interpretación, pues de nuestra circunstancia, de la repercusión que tenga, del contexto en el que nos encontremos, de la situación vital en ese momento, ¿no? Pues si estamos atravesando un momento delicado en el que nos encontramos mal, pues obviamente viviremos las emociones de otra forma, ¿no? Aquí, involucradas regiones que tienen que ver ya más con el procesamiento consciente de la información, con la razón. Ya hablamos de regiones más frontalizadas, del corte prefrontal, cíngulo, ínsula. Son regiones además más recientes en la evolución. Bien, el sentimiento sí que está influenciado por los factores socioculturales. Nuestra cultura, nuestra sociedad influye mucho en cómo nosotros sentimos, ¿vale? Pero lo crucial aquí es nuestra historia vital. Lo que hablábamos al principio de todas esas experiencias tempranas va a ser probablemente el factor determinante en cómo nosotros desarrollemos esos sentimientos. Bueno, pues otras clasificaciones que hay por ahí de diversos autores. Una, por ejemplo, habla de 12 tipos de sentimientos, ¿no? Venganza, envidia, indignación, amor, admiración, optimismo, bueno, etcétera. Y el tercer componente del proceso emocional es el estado de ánimo. Aquí subimos otro peldaño y avanzamos un poquito más. Esto ya es una disposición. Si decíamos que la emoción era algo muy súbito, muy breve, el sentimiento ya menos intenso, un poquito más duradero, el estado de ánimo ya es bastante más duradero. Podemos estar en el mismo estado de ánimo durante meses, ¿no? Pues eso es la disposición. Es cómo nos encontramos a lo largo del tiempo. Es como si hiciéramos un resumen temporal y valoráramos en ese periodo de tiempo cómo nos hemos encontrado. Pues ese sería el estado de ánimo. Larga duración es el tono emocional generalizado, que es más o menos persistente. También involucra corteza prefrontal, bueno, regiones frontalizadas que tienen que ver con el procesamiento consciente, con las funciones cognitivas más
evolucionadas. Fuerte influencia de factores socioculturales también, y determina en gran medida la forma en la que vemos y nos relacionamos con todas las cosas. Claro, si nosotros mantenemos ese sentimiento, al final ese sentimiento va conformando nuestro estado de ánimo. Bueno, pues también hay otra clasificación que habla de estados de ánimos neutros o eutímicos. Es el que se considera normal, ¿vale? No siempre estamos en el mismo estado de ánimo, ¿verdad? Que nosotros vamos haciendo, bueno, altibajos, pero si nos encontramos dentro de unos márgenes razonables, pues nuestro estado de ánimo será eutímico, neutro. No tenemos salidas hacia arriba, hacia la manía, o salidas hacia abajo, hacia lo que conocemos como depresión o estado de ánimo deprimido. El disfórico, deprimido, cuando ya hemos traspasado esa barrera hacia abajo, nos encontramos disfóricos o deprimidos. Elevado, que es lo contrario, sería la manía, la hipomanía. Pues efectivamente, lo característico de la manía es que nos encontramos exageradamente animados para hacer cosas. Son personas que el control de impulso lo tienen bastante deteriorado y, en fin, se meten incluso en problemas, se ponen a hacer demasiadas cosas que luego tienen que abandonar, en demasiados proyectos que luego fracasan. Bueno, expansivo, hipertimia, digamos que es un poquito más allá de la manía, e irritable. Que el irritable es, bueno, pues digamos que no está ni arriba ni abajo, sino que es una forma diferente de tomarte las cosas, ¿no? De forma irritable. Bien, lo ideal sería encontrarse en un intervalo razonable, aunque ahí tengamos variaciones y demás. Cuando nos encontramos con alteraciones en alguno de estos componentes, eh, estamos hablando de la ocurrencia de trastornos del estado de ánimo, trastornos afectivos. Todos los tipos de depresiones que existen, los tipos de bipolaridad que existen, etcétera, ¿no? Ey, Flavia, ¿qué gatito más bonito tienes? Estoy viendo por ahí algo moverse. Yo el mío también lo tengo por aquí, ha pasado por aquí cerquita ahora. Mira qué negro es, el mío totalmente blanco y el tuyo negro. Qué chulo es. Bueno, pues esta clasificación muy bonita, ya veréis, os vais a sentir identificados seguro en alguno de estos tipos. Propuesta por Paul Gilbert y Russell Cox, que son los principales autores de esto que conocemos como la terapia focalizada en la compasión. Aquí he puesto algunos libros también, los más destacados de cada uno de ellos, muy interesantes. Y bueno, pues una clasificación particular que hacen ellos de los tres tipos de sistema de regulación emocional o las tres formas de funcionar o manejar o relacionarnos con las emociones, podríamos decir. ¿Vale? Desde esa terapia focalizada en la compasión. Bueno, ¿alguna duda con respecto a lo anterior, antes de avanzar? ¿Alguna duda con respecto a esos tres componentes? Nada, ¿verdad? Al final vamos a hacer, recordad, al final tenemos aquí, vamos a hacer un pequeño teatro en directo. Diana, no sé si ha hecho comprobaciones, a ver si le funciona el micro. No Y sé, si no- ¿vos me escuchás? Sí, sí, se escucha. Ah, entonces listo. Perfecto, venga. Y si no, Flavia también se ofreció voluntaria. Venga, pues avanzamos entonces. El primer sistema, que es el sistema de amenaza o autoprotección, caracterizado por, bueno, la ocurrencia o la experimentación de la ira, miedo, el rechazo, la vergüenza, todas esas emociones que conocemos como emociones negativas, podríamos decir entre comillas, ¿no? No me gusta a mí ese tipo de clasificación. Sistema de amenaza y autoprotección. Bueno, pues se caracteriza por la movilización de emociones, o sea, la movilización de recursos para enfocarnos en esas amenazas, ¿no? En esos problemas, en esas emociones desagradables que han surgido, en esas circunstancias. Entonces todo nuestro cuerpo está funcionando para darle respuesta a ello. Mm, olvidamos otras cosas y todos nuestros recursos se destinan a focalizarnos en el problema. ¿Qué pasa? No es malo estar en el sistema de amenaza y autoprotección, es un sistema más. Nosotros funcionamos. De hecho, este sistema es el que nos ha permitido subsistir a lo largo de toda nuestra evolución. Lo malo sería permanecer demasiado tiempo aquí o que se activara este sistema cuando no correspondiera, ¿verdad? Entonces tiene
función, que hay que reconocérsela, que es la adaptación, la supervivencia. Bueno, pues también característico las respuestas de lucha, huida, parálisis, sumisión, hipervigilancia, evitación. Todas son respuestas normales. El problema es que ocurran cuando no deban ocurrir, que sean desadaptativas, ¿vale? Todas son en su contexto adecuado, todas tienen lógica, todas tienen su función. Eso es otra de las cosas que vamos a ver en la teatralización esta que vamos a hacer, en el guión. Oye, si tu historia vital, tú te has criado en un ambiente, por desgracia, que has sufrido traumas, abandono, lo que sea, tu sistema nervioso, tu cerebro y tu mente se han conformado de determinada forma. Entonces, ante respuestas, o sea, ante estímulos, ante experiencias en las que no sería necesario evocar o materializar este tipo de respuestas de evitación, huida, lucha, pues esa persona tiende a hacerlo, ¿vale? Entonces son respuestas desadaptativas, no son acordes a la situación. Ahí sí que estamos hablando de trastornos. Pero quitando eso, si es un contexto normal en el que hay una amenaza real y tenemos que responder, pues es normal que nos encontremos estas respuestas. Activación rápida, el foco está en la supervivencia, hay sensibilidad, ¿vale? Nos sensibilizamos porque estamos muy atentos a esas señales de amenazas, que sean peligros reales o no. Y aquí viene el problema, ¿no? Peligros no reales, peligros imaginarios o ambiguos, cuando se identifican o cuando interpretamos claves contextuales como que son amenazantes y no lo son. Eso sería otro problema. Bien, dominado por el sistema límbico. Personas que viven permanentemente en ese sistema, pues son personas que han tenido una historia evolutiva, pues digamos, complicada, ¿no? Personas que han podido sufrir abusos, historias de apegos inseguros, experiencias traumáticas. Bueno, pues son personas que viven permanentemente en este tipo de sistema. Además, personas puramente que están a merced de las emociones, ¿no? Ese sistema límbico está siempre en vigilancia, sobreactivado. Y lo que hace es sustraer recursos de todo lo demás sistema. Entonces siempre están enfocados en esa respuesta de lucha, huida, en el problema, en la ansiedad, en la depresión. Venga, el siguiente sistema es el sistema de impulso, el sistema motivador por excelencia, el que nos empuja a hacer cosas, el que nos hace viajar, el que nos hace apuntarnos a unas maravillosas jornadas de salud, el que nos hace aprender, el que nos lleva a relacionarnos con gente. Pues ese sería el sistema de impulso, ¿no? Caracterizado por sentimientos de entusiasmo, deseo, ambición, excitación. Efectivamente, motiva la búsqueda de recursos, metas y recompensas. Orientado a la recompensa de logro, es decir, a la propia experiencia. O sea, no vamos buscando recompensas materiales, sino el, o sea, aquellos recompensas internas de disfrute, ¿no? Más bien. Bueno, pues este sistema también, como el otro era movilizador, motivador, el sistema de amenaza también es movilizador de recursos, pero enfocado en un problema o en problemas, ¿no? Sean reales o inexistentes. Este no, este está focalizado normalmente en cosas buenas, en metas y objetivos buenos y agradables para nosotros. Bueno, caracterizado también por la activación dopaminérgica, dopamina. Venga, el tercer sistema, sistema de calma, seguridad y vinculación, caracterizado por sentimientos de tranquilidad, amor, seguridad, satisfacción. Bien, pues aquí estamos hablando en el que desplegamos o desarrollamos una atención relajada y reflexiva. Es ese sentimiento en el que nos encontramos tan bien, tan agradable, que somos capaces de desplegar metacognición, de reflexionar incluso de lo que estamos experimentando en ese momento.
O sea, no es simplemente el gozo y el disfrute de la situación, sino que además tenemos la capacidad de estar reflexionando como una capa por encima de abstracción mental y reflexionar sobre todo ello. Este sistema de calma, seguridad, vinculación, también se ha ido conformando a lo largo de toda nuestra historia vital y su permanencia en él, pues es crucial para un correcto desarrollo, para una correcta salud mental y física además. Bueno, también caracterizado por experiencias de afecto, aceptación, amabilidad y afiliación, esos sentimientos de pertenencia. Caracterizado también por, bueno, entonces, por curiosidad, simplemente tenemos concurrencia de endorfina a nivel neuroendocrino, endorfinas y oxitocina, ¿no? Que está muy de moda ahora decir que la oxitocina es esto del abrazo, ¿no? La hormona del abrazo. Bueno, pues tres sistemas. Una clasificación simplemente a modo de curiosidad, para que lo sepáis. No significa que cada uno de nosotros esté solamente en uno de estos sistemas, viva en uno de estos sistemas. Continuamente pasamos de uno a otro, ¿no? En función de las circunstancias. Lo adecuado, lo adaptativo es utilizar cada uno de estos sistemas en el momento adecuado. Digo utilizar, pero la ocurrencia es, digamos, al margen de nuestra voluntad, ¿no? Tiene que ser más o menos automática. ¿Qué pasa? Personas que viven permanentemente en el primer sistema de amenaza, pues no les queda tiempo ni espacio para los otros dos sistemas. Su vida permanece ahí ante el terror, ante la evitación, ante la depresión, la ansiedad y demás. Por eso es tan importante, conocerlo, ¿vale? Me interesa que primero conozcáis un poquito estos conceptos y luego tener muy claro lo que hemos dicho, nuestra historia vital. ¿Quiere decir eso que si he tenido una historia vital con problemas y mi sistema nervioso se ha desarrollado en ese sentido, voy a tener que ser así toda la vida? No. Para eso hay herramientas, hay intervenciones psicoterapéuticas y ya os puedo adelantar que el simple hecho de tomar conciencia de eso, de que si tú estás respondiendo así, estás sintiendo así las cosas, aunque hayas tenido una historia muy negativa, el simple hecho de saberlo, de que es por eso, eh, ya supone, digamos, casi el 50% de la evolución en una terapia. Os voy a contar, bueno, contadme primero en qué sistema os encontráis hoy. ¿En el de amenaza, en el de impulso o en el de seguridad y vinculación? A ver, contadme un poco. Por el chat, por Yo te ejemplo. lo digo, yo estoy en el sistema de impulso. Estás motivada, Diana. Estás a tope. Estoy re motivada, me quiero ir de viaje. Ah, qué bien, muy bien. Genial, me alegro. Me alegro. Genial. Vale. El resto, a ver, por el chat, si queréis compartirlo también, ¿cómo os sentís hoy? Impulso, Flavia, o por el micro, como Yo queráis. no, yo no tengo claro si el impulso o el de seguridad o mitad y mitad, Ah, sí. una Bueno, pierna en pues cada si uno. tiene duda entre esos dos, no me preocupa, me parece genial. Genial. Seguridad, vinculación, Alison. Perfecto. Genial, qué bien. Maravilloso. Maravilloso. Bueno, os voy a contar antes de pasar a la práctica. Diana, ¿estás preparada? Sí, por supuesto. Venga. Bueno, pues antes de pasar a la práctica, os cuento un poquito a nivel de curiosidad en el ámbito de la clínica, de la psicoterapia. Personas. Por eso digo, es tan importante, ¿no? Eso de tenerlo en cuenta. Nuestra historia evolutiva, nuestras experiencias tempranas en la vida, infancia y adolescencia principalmente, aunque a lo largo de la vida todas las experiencias cuentan. Pero crucial esos momentos. Bien, comparamos dos personas. Una persona que por suerte ha tenido una historia de apego seguro, unos vínculos seguros, experiencias más o menos enriquecedoras o estimulantes y cuyas experiencias traumáticas han sido limitadas o casi nulas. Bueno, pues su sistema nervioso, y digo sistema nervioso en su conjunto, global, no solamente el cerebro, todo el sistema nervioso, incluso nervios periféricos.
Y el nervio vago, tan conocido ahora, ¿no? El nervio vago también, que es el monitorizador de todo lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Bueno, pues todo eso, toda nuestra red neuronal, nuestro cerebro y por consiguiente nuestra mente se ha desarrollado de una determinada forma. Si comparamos este sistema nervioso de esta persona con otra persona que por desgracia ha sufrido abuso, ha sufrido abandono, vamos a poner el otro extremo, ¿verdad? Los vínculos han sido inseguros, ha experimentado, ha tenido experiencias traumáticas en su vida, sobre todo en los momentos iniciales de su vida. Bueno, pues su sistema nervioso, y hablo otra vez de todos los nervios de su cerebro y por consiguiente de la función del cerebro, que es la mente, funciona y es estructuralmente y funcionalmente diferente. Comparamos esas dos personas y ahora gracias a las modernas técnicas de neuroimagen que tenemos, podemos hacerlo. El sistema nervioso de una persona, de la persona A, que no ha tenido abuso, no ha tenido abandono, y la persona B es completamente diferente. Por tanto, su mente es completamente diferente. Por tanto, su forma de sentir, de experimentar las emociones, de relacionarse con las personas, de generar, crear, de vincularse, es muy diferente. ¿Quiere decir esto que todas las personas que hayan sufrido abuso, hayan tenido una experiencia traumática, van a desarrollar este tipo de, de forma de sentir? No. Hablamos también, tenemos casos, ¿no? Lo que conocemos la famosa resiliencia. Esas personas que a pesar de unas circunstancias muy negativas han conseguido sobreponerse. Pero, obviamente, si has sufrido, estás más predispuesto a padecer tipos de trastornos específicos luego a lo largo de tu vida. Bueno, pues en consulta, digo esto porque cuando te llegan a consulta personas, la persona ve que hemos dicho, ¿no? Que ha sufrido lamentablemente todo eso. Un elemento fundamental es hacerle entender eso, hacerle entender que por toda la historia y tal que ha tenido, esas experiencias tempranas, su estructura nerviosa es de determinada forma. Y esa estructura nerviosa lo que está haciendo, ni más ni menos, es funcionar acorde a cómo se ha formado. Entonces, tiene lógica, tiene sentido que ante una situación, una circunstancia, responda de determinada forma. Hay que hacerle entender eso. No hay nada malo en esa persona. No hay nada mal que funcione en ti. Tu sistema nervioso, tu mente está funcionando como se ha desarrollado, como se ha formado. Entonces está dando la respuesta adecuada según la estructura que tiene, según lo que ha recibido, según cómo se ha conformado. Entonces hacerle entender eso es fundamental para poder aliviar en esa persona que llega a consulta la culpa, la vergüenza, principalmente. Ese gesto, ese hecho simplemente de hacerle comprender eso, de que sus sentimientos, de que su forma de sentir las cosas, de procesar las emociones, esa forma tan peculiar que tiene, que la vive con tanto sufrimiento, tiene una función lógica, que es responder conforme se ha generado, conforme se ha conformado, ni más ni menos. Hacerle entender eso es fundamental. Vale. Entonces, os vamos a hacer, Diana y yo, una pequeña representación. Perdonad las dotes de- de actor porque son pésimas, pero bueno, lo intentaremos hacer lo máximo posible. Diana seguro que lo hace genial. Las mías no, no tanto. Vamos. Entonces, es un caso real, ¿vale? Tratado en consulta de una chica que efectivamente ha tenido algunas experiencias traumáticas remarcables en su historia vital. Y, por lo tanto, su forma de sentir, de relacionarse, de procesar las emociones es muy particular, muy peculiar. Ni más ni menos adaptada a esas circunstancias. Así que, venga, vamos a poner... Voy a quitar esto. Ah, y lo voy a poner en pantalla también el guión, por si lo queréis seguir de palabra. Os lo paso por aquí, a ver si lo puedo compartir. Archivo. Ah, sí, se puede compartir por aquí también.
Así lo podéis abrir cada uno. Escritorio. Venga, lo comparto. Eh, 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 ¿Dónde está? Ahí lo tenéis en el chat para que lo podáis abrir si queréis. Si queréis seguirlo también, el guión. Bueno, esto es un poco lo que decía, ¿no? El resumen de todo. Esas emociones y motivos tienen el poder de organizar nuestra mente. Si nosotros trabajamos sobre eso, sobre cómo se ha conformado, primero dando la explicación, ¿no? Comprendiendo eso, cómo se ha conformado nuestro sistema nervioso, nuestra mente, en base a nuestra experiencia, a nuestra historia, pues podremos reorganizar la mente, reorganizar nuestro sistema nervioso. Vale, lo que decía, nada, esto es un resumen, ¿eh? Simplemente. Importancia de experiencias tempranas, historias de apego, vínculos, ausencia o ocurrencia de traumas, etcétera. Y ahora sí, venga, vamos a meternos en el papel, cambiamos y abro, a ver, abro por aquí el guión. Vale, Diana, me has dicho que estás preparada, ¿verdad? Sí, por supuesto. Dale. Venga, comienzo yo. Bueno, pues esto está extraído de una intervención, de una entrevista entre psicólogo y paciente. Comienza el psicólogo. Jenny, hemos dedicado algún tiempo a hablar sobre ese temor que tienes, ¿no? A hacer algo que te avergüence ante los demás. Y cómo ese temor a sentir que vas a hacer algo que te avergüence, pues afecta a tu vida social. Parece que te sientes muy avergonzada por eso. ¿Lo he entendido bien? Así es, soy una idiota. Tengo tanto miedo de hacer algo estúpido que al final no hago nada. Cuando mis amigas me invitan a salir, siempre, pero siempre encuentro alguna excusa a último minuto. Soy una amiga terrible. Es sorprendente que todavía tenga amigas. ¡Wow! Espera, hago aquí un pequeño inciso, ¿eh? Mira, mira, se me está poniendo la piel erizada, ¿eh? ¡Wow, Jenny! Muy bien. Venga, muy bien, Diana. Entonces, haces planes para salir y luego los cancelas en el último momento. Sí, siempre hago planes creyendo que será re divertido, pero después me siento a pensar que si salgo me voy a vestir de una manera inadecuada o seguramente voy a decir algo estúpido que va a ofender a todos o los va a hacer reír. Me asusto tanto que no soporto la idea de salir, así que lo cancelo y me quedo en casa. Me siento, qué sé yo, aterrorizada, impotente. Otras personas no tienen miedo de esas cosas, salen y se divierten. Déjame preguntarte algo. Cuando aparece en ti ese miedo a hacer algo vergonzoso u ofensivo, ¿estás eligiendo sentir ese miedo? ¿Estás decidiendo tú sentirte así? No estoy segura de entender lo que quiere decir. Bueno, imaginemos que tienes la idea, haré algo vergonzoso y todo el mundo creerá que soy una idiota. Y seguidamente lo que sucede es que piensas, creo que lo mejor es tener miedo de que eso suceda. O bien el miedo aparece simplemente. Lo que pasa es que me aterroriza todo ese tipo de situación, pero yo no es que quiera sentirme así. ¿Quién elegiría sentirse así? Exactamente. Parece como si el pensamiento de que harás algo que te avergüence fuese una señal de amenaza muy poderosa en tu caso. Cuando tienes pensamientos de ese tipo, tu cerebro registra, esto es una amenaza. Y luego surge el miedo. ¿Comprendes lo que te digo? Sí, supongo que sí. Entonces, si tú no decides sentir ese miedo a sentirte avergonzada, si no es cosa tuya, si no lo decides tú, simplemente ocurre, es culpa tuya. No, creo que no.
pero soy yo la que está sentada pensando en todas las cosas que me producen miedo. Entonces eso sí es culpa mía. ¿Lo es? Te sientas y decides, bueno, podría salir y pasar una tarde divertida con mis amigas, pero en vez de eso creo que prefiero sentarme a pensar machaconamente en la inevitable humillación que podría afrontar si lo hiciese. Creo que entiendo lo que quiere decir. Supongo que no elijo esas cosas, pero aún así, sin elegirlas, las hago. Como hemos comentado, la evolución ha dado forma a nuestros cerebros para que sean muy sensibles a las situaciones que percibimos como amenazas, como riesgos físicos o vitales, o riesgos más sofisticados como la exclusión, la humillación. Y cuando eso sucede, se generan emociones muy intensas que tratan de protegernos. Esto es lo que mantuvo vivos a nuestros ancestros, ya que eran muy buenos a la hora de identificar y responder a las amenazas. Lo que quiero decir es que si tus amigas te pidieran que salieras e hicieras algo realmente peligroso, como nadar en un estanque lleno de cocodrilos o inyectarte heroína, ¿tendría sentido tener miedo? Por supuesto, sí, claro. Exacto. Parece como si de alguna manera hubieses aprendido que sentirte avergonzada en público es realmente peligroso. Así que incluso el hecho de que te pidan que salgas desencadena pensamientos de que podrías hacer algo vergonzoso, lo cual te resulta aterrador. Eh, Cuando yo era chica, estaba en sexto curso, mi familia se mudó. En mi nueva escuela había un grupo de chicos que me odiaban, literalmente me odiaban. Y todavía no sé por qué. Se burlaban de mí constantemente, decían cosas, difundían rumores sobre mí, me insultaban, me decían una y otra vez que yo no le caía bien a nadie. Y eso duró un montón, duró muchas semanas. Lloré, lloré durante horas todos los días. Empecé a vomitar antes de ir a la escuela pensando en lo que tendría que vivir ahí. No sé, nunca me pude imaginar qué era lo que yo hacía mal. Además no sabía ni por qué me odiaban tanto, no lo podía entender. Eso suena terrible, Jenny. Siento mucho lo que te ocurrió. La verdad que sí, fue terrible, terrible, terrible. Y si lo pienso, fue la peor experiencia de mi vida. Entonces, ¿tiene sentido que hayas aprendido que las situaciones sociales pueden ser muy peligrosas? ¿Tiene sentido que incluso ahora imagines que ese rechazo puede volver a producirse y que el mero hecho de imaginarlo ya resulta aterrador? Sí, es exactamente así. ¿Y esto es culpa tuya? No, no, no es mi culpa. Perfecto. Ahora todos, si podéis con el micrófono abierto, con el micrófono cerrado, a viva voz, vamos a recitar. No es mi culpa, no Mi es culpa, culpa mía. Yo no tengo la culpa. No es mi culpa. culpa, No es no es culpa culpa mía. Yo mía. no tengo la culpa. Yo No es no mi tengo la culpa. culpa. ¿Eh? No es mi culpa. Tenerlo bien claro, tenerlo bien presente, tenerlo bien interiorizado. No es mi culpa. ¿Vale? Pues maravillosa interpretación de Diana, Gracias. fascinante. Eh, o sea, creo que te mueves en el mundo de la farándula, de la interpretación, Diana, porque lo has hecho genial, Excelente, ¿eh? Diana. Fui maestra toda mi vida. Oye, fantástico, fantástico. Lo has hecho, vamos, impresionante. Gracias, Tom. Gracias a ti No, por ofrecerte. fue un gusto hacerlo. Gracias. Y a Flavia también, que se salió de voluntaria por si fallaba el micrófono de Diana, también estaba ahí disponible. Maravilloso. Bueno, pues esto es lo que os he tratado de contar, o bueno, os he tratado de explicar con teoría llevado a la práctica, ¿no? Efectivamente,
toda esa historia personal que hemos tenido, de nuevo digo, ha dado forma a nuestro sistema nervioso y a nuestra mente, y esa forma es la que nos hace sentir de esa manera tan peculiar. Entonces, cuando una persona, por desgracia, ha sufrido en su infancia, en su adolescencia principalmente, aunque puede ocurrir a lo largo de toda la historia vital, y su sistema nervioso se configura, se reconfigura en base a esas circunstancias, obviamente su forma de sentir, su forma de interpretar, su forma de valorar, de relacionarse, de vincularse y de procesar las emociones va a ser diferente. Y eso no es culpa de nadie, no es culpa de esa persona. Porque las principales quejas con las que llegan a consulta las personas y probablemente el caparazón más duro de romper es ese sentimiento de culpa y de vergüenza de que eso que le está ocurriendo a ella es por su culpa. Ser así, sentir así, relacionarse así, vincularse así, es su culpa. Y no. Y eso hay que dejárselo muy, muy claro desde el principio. Entonces nosotros estamos a merced efectivamente de lo que ha sido nuestra historia, pero no significa que no podamos cambiarla, no podamos reconfigurarla, ¿vale? Hay muchas, por suerte, muchas herramientas para ello y se consigue, ¿eh? Incluso en casos muy, muy, muy dramáticos. Así que bueno, si hay alguna duda sobre todo lo que hemos tratado, si tenéis algún comentario que hacer, espero que os haya gustado mucho la sesión de hoy, que os haya servido. De nuevo, gracias a todos los que estáis aquí. Gracias a Diana por intervenir también. Y nada, me despido y nos quedan simplemente 2 sesiones. Mañana con una psicóloga referente internacional en el mundo del mindfulness, que va a ser maravilloso. Lo que pasa que sé que los horarios son un poco complejos mañana. Y el domingo despedimos ya la jornada definitivamente, hablando del fascinante fenómeno de los sueños lúcidos. Gracias, Alison, Diana, Muchísimas María, gracias, Diana. Gracias a Betty, todos. No, gracias gracias a a todos, ustedes. Tom. Flavia, por estar aquí, Mariela, gracias, ¿eh? Un abrazo, nos despedimos, ¿eh? Chao, un abrazo.